Bien, vamos a escudriñar un poco esta página del Evangelio que escuchamos hoy. Les decía al comienzo que tenemos varios motivos. Primero porque es el domingo de Pascua, tercer domingo de Pascua. Y segundo, porque celebramos ayer el Día de la Tierra. Y cada día tenemos que convertirnos más en defensores de la Madre Tierra, de la casa común, donde todas y todos vivimos, y la que tenemos que cuidar. Pero también esta semana para Venezuela se celebró el 19 de abril, el miércoles, 213 años de aquel primer grito que no ha parado. Porque no es que la independencia la hayamos ya logrado plenamente. Seguimos en la lucha por ser independientes, por ser libres. Una libertad que comienza por nosotros mismos. Una libertad que comienza en el corazón de cada uno y de cada uno de los venezolanos. Porque si tenemos el corazón colonizado por una economía mundial que mata y que destruye el planeta, que destruye el ambiente, dice el Papa Francisco en una encíclica, yo creo que la más universal que ha escrito, Laudato Si, alabado seas, para hablar de la ecología y del cuidado del planeta. No es una encíclica católica, es una encíclica dirigida a todos los hombres y mujeres del mundo, a cuidar la tierra. Entonces son como celebraciones que hemos tenido. Y bueno, en el Evangelio de hoy, ya entrando en el tema del Evangelio, ustedes vieron, cuando escucharon el Evangelio, se dieron cuenta que hay un estado de ánimo en los discípulos. Son dos discípulos. Había pasado ya la crucifixión, ellos habían pasado ya por el escándalo de la cruz, la decepción de la cruz. Ya lo dicen ahí, nosotros creíamos que, pero sin embargo, hasta ahora no ha pasado nada. Esta gente estaba viviendo eso que vivimos nosotros también cada vez, que perdemos la esperanza. Hay que recuperar la esperanza siempre. Si perdemos la esperanza, ahí sí estamos mal. No somos capaces de lograr nada en esta vida. Total que, bueno, como les decía, había un estado de ánimo en los discípulos en el que también nosotros nos podemos reconocer muchas veces. Fíjense lo que les pasaba. Conocían los escritos del Antiguo Testamento. Escucharon el mensaje de Jesús, ellos lo habían conocido y lo habían escuchado y habían visto los prodigios que hacía. Todo eso lo habían visto. Lo vieron actuar. Las mujeres les habían comunicado que estaba vivo. Pero sin embargo, ellos habían perdido toda la esperanza aquella tarde del Viernes Santo en la cruz. Dicen ellos que tenían toda la esperanza puesta en Jesús. Y sin embargo, aquello se había caído. Fíjense ustedes cuántas veces nos pasa eso también a nosotros. Cuántas veces vivimos eso como pueblo. Cuando algunos de nuestros dirigentes políticos dicen que hay que recuperar la moral en el pueblo, que hay que remoralizar el pueblo. Eso se traduce en cristiano por recuperar, ¿qué cosa? La esperanza. Recuperar la esperanza. Porque terminamos como los discípulos de Emaús, yéndonos pa'l monte, dejando la comunidad. Fíjense que ellos estaban en comunidad, en medio del pesar de que Jesús había desaparecido y que no lo veían, y de los cuentos que se escuchaban de que probablemente estaba vivo, de que la tumba estaba vacía. Sin embargo, ellos dejan la comunidad y se van. ¿Cómo comienza el Evangelio? Dice que eran dos discípulos y se fueron.
como nos pasa tantas veces a nosotros, que perdemos el rumbo y vamos por ahí caminando que uno no sabe ni para dónde. Pierdes el sentido. Y en medio de esa desolación, ¿quién se pone a caminar con ellos? ¿Ah? Jesús. Pero no lo reconocen. Es que tampoco nosotros lo reconocemos muchas veces. Cuando estamos en momentos de dolor y de tristeza y de desesperanza y cuando creemos que todo se ha acabado, se te aproxima el señor de la esquina, el abuelo del barrio, la señora humilde que vende las empanaditas ahí en una acera. Esa persona puede ser Jesús para ti. Esa persona te puede dar una palabra de aliento y te puede levantar el ánimo y te puede renovar la esperanza. O sea, no esperemos encontrarnos al Jesús judío, nazareno. No, está ahí, está en la gente. ¿Quién sabe en quién? En tu mamá, en tu papá, en un ser querido. Bueno, Jesús se pone a caminar con ellos. El resucitado se pone al lado de nosotros en medio de nuestras noches oscuras, de nuestras incertidumbres. Ahí Él se hace presente y nos invita a releer la historia, cosa que no hacemos. Nos quedamos mirando solo el presente. Ellos estaban mirando solo lo que había pasado hacía 3 días. La muerte de Jesús en la cruz, el escándalo de la cruz. Y no miran para atrás, no miran la historia, no leen la historia. Tenemos que leer la historia. Es muy delicado porque recuerden ustedes que si a algo le interesa a los poderes de este mundo, a los poderes hegemónicos de este mundo, es que perdamos el sentido de la historia, que nos olvidemos de la historia. Que vivamos solamente hoy, no, la historia no importa, como dijo Obama cuando llegó a Cuba. Dijo, vamos a hablar de lo que está pasando hoy. Ya lo que pasó, pasó. Eso no lo recordemos, claro, eso es lo que quieren ellos, que no lo recordemos. Que no recordemos la historia. Estos habían perdido el sentido de la historia. ¿Qué hizo Jesús? Les refrescó la historia. Toda, les dice que comenzó a hablarles desde los profetas, todo lo que había pasado en su tierra, cómo habían muerto los profetas. Les habló de todo eso para después decirles, ¿y acaso no tenía que pasar esto también? O sea, a la luz de lo que les he contado, ustedes no le encuentran sentido a la cruz. Si miramos para atrás la historia y la releemos. Claro, mientras todo eso iba pasando, llegaron a la casa donde se iban a quedar, a la posada. Y él hizo como que iba a pasar de largo. ¿Qué les dice? ¿Qué le dicen ellos, los discípulos? ¿Qué? Es una oración bellísima que ojalá y la deberíamos aprender para rezarla muchas veces cuando nos veamos sin esperanza. Quédate con nosotros, Señor, porque viene la noche, porque se hace oscuro, porque veo nubarrones en el horizonte. Quédate conmigo, no me dejes solo, sigue caminando conmigo. Lo invitaron a quedarse, aquel peregrino. Terminaron haciéndose amigos de aquel hombre que les había hablado tan bonito por el camino, ¿no? Aquel caminante que se puso al lado. Y cuando estaban allí, es cuando lo descubren. ¿Cuándo lo descubren? Cuando partió el pan. Un gesto que él había hecho muchas veces con ellos. Partir el pan. ¿Cómo presentó Jesús su proyecto? Como un banquete. ¿Cómo terminó su vida? En un banquete, en una cena, en un compartir. O sea, el compartir para Jesús era símbolo de su proyecto de vida, del reino de Dios. Por eso ellos lo descubren cuando lo ven partir el pan. Y dicen, wow, este es Jesús. Y hay otra cosa que dicen, con razón, cuando este nos hablaba por el camino, ¿qué pasaba? El corazón nos ardía. Ojalá que nosotros tengamos palabras en la vida para sus hijos, para nuestros vecinos, para nuestro pueblo, a los que nos toca que comunicar al mundo, que tengamos palabras capaces de hacer que el corazón arda, que el corazón se mueva, que el corazón suspire.
palabras capaces de transformar este mundo que tanto necesita de valores, que tanto necesita de entrega, de servicio, de amor a la patria. Que tengamos palabras así. Por eso la Eucaristía es como la segunda parte de este evangelio. Primero, la palabra. Jesús que se hace compañero de camino y no lo reconoces. Y te hace que relea la historia. La palabra de Dios, escucharla, meditarla. Y después, aprender a descubrirlo en cada Eucaristía. Por eso yo le diría al pueblo católico de Venezuela y del mundo que me sigue a esta hora, si tú vas a la misa, si tú vas a la Eucaristía, y esa Eucaristía no te mueve, no te dice nada, lo que haces es dormir ahí, bostezar, quiere decir que la palabra no afectó tu vida, no te está tocando. Pero si tú sales de ahí con alguna alegría en el corazón, con algo como con deseos nuevos de seguir luchando, de seguir montando un proyecto nuevo de vida, de hacer algo en esto o en lo otro, es porque Jesús está caminando contigo. Es símbolo de que estarás muy solo, habrás perdido la fe, estarás sin esperanza, todo lo que sea. Pero algo está pasando en tu corazón y por lo menos de lo que sí puedes estar seguro es que Jesús está contigo, que Jesús te acompaña. Entonces la Eucaristía tiene que ser eso, descubrirlo en un gesto sencillo, partir el pan, en el compartir, en el poner en común las cosas con el vecino, con el otro, y levantar la esperanza. Hermanas y hermanos, los invito a que no olvidemos nunca, cada mañana, hoy es una necesidad, creo que es un mandamiento esencial, cuidar nuestra tierra. Para eso necesitamos la esperanza que habían perdido estos discípulos, recuperar la esperanza de que nuestro planeta sí lo vamos a cuidar nosotros y que las generaciones que vienen van a ser mucho más comprometidas que nosotros en eso. Ayer me encontraba con un niño en la calle que botó un papel. Y entonces yo le dije, papito, a ver, vamos a ver, recoja el papel y véngase conmigo. Es un gesto que parece demasiado sencillo. Véngase conmigo. Y nos fuimos y lo primero que encontramos fue el local del barbero. Ahí entramos a buscar una papelera para que él echara el papelito ahí. Y luego decirle, mira, esto no se hace. Esto no lo vuelvas a hacer, de botar un papelito. Ahí comienza la formación de nuestros niños. Ahí tenemos los océanos llenos de bolsas plásticas y de ballenas muertas y de peces muertos. Yo no sé cuánta basura hay en nuestros océanos ya, que es justamente donde nace la vida, ¿no? Yo creo que nosotros estamos hoy llamados a eso. Entonces, dejo como resumen de esta reflexión. Primero, releamos la historia. Y cuando estemos con desesperanza, acuérdate que Jesús camina a tu lado. Lee la palabra, lee algún trocito de la palabra de Dios, del Evangelio. Por lo menos acuérdate de esa oración que le dijeron los discípulos, esa expresión tan bonita. ¿Cómo es? Quédate con nosotros, Señor, porque viene la noche. Porque veo nubarrones en el horizonte de mi vida. Porque me siento como, no sé, como en una oscuridad. Quédate conmigo, Señor, no me dejes. Y segundo, que yo lo descubra siempre en el compartir el pan. Siempre en el poner en común con los demás lo que tengo, lo poquito que tengo, la alegría, lo que sea. Si no tengo pan para compartir, tendrás una sonrisa, tendrás salud para ayudar a un enfermo a cruzar la calle. Algo tendrás para compartir. Recuerden que no es solo lo material lo que se comparte, es lo espiritual, es la vida, es el amor, es la sonrisa, es la solidaridad, es un abrazo, es todo eso. Que así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pasar de inmediato a presentar en el altar las ofrendas. Y junto con las ofrendas, que ahí en el corazón de ustedes estén las peticiones en este momento, lo que le queremos decir al Señor, lo que le queremos pedir. Pongámonos, por ejemplo, a caminar con los discípulos de Maús. Hagan ese ejercicio ahora o en su casa, en tiempo de oración. Ponte en camino, lee el pasaje que está justamente en el capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24, lee el pasaje y haz el ejercicio de ponerse a caminar con los discípulos y escuchar lo que Jesús les va diciendo hasta llegar a Emaús y compartir el pan. Bien.